Aquí comienza Red Más Noticias. De nuevo, buenas noches y bienvenidos. La Procuraduría General abrió indagación contra el comandante del Ejército, general Nicasio Martínez, por el episodio de la polémica directiva en la que se hace una planeación estratégica que podría estimular el regreso de los llamados falsos positivos. La indagación la ordenó de oficio el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, y en el auto de apertura se tienen en cuenta los testimonios que bajo reserva de identidad le dieron algunos uniformados al periódico estadounidense The New York Times, y en los que confirmaban no solo la existencia de la polémica directiva, que luego se hizo pública, sino además que había nacido en el seno de la cúpula de esa fuerza. La Procuraduría investigará si, como consecuencia de esa directiva, se habrían cometido episodios puntuales, entre ellos el asesinato de Domar Torres, desmovilizado de las FARC, quien habría perdido la vida a manos de un cabo del ejército, y el de un presunto integrante del Clan del Golfo en febrero pasado. El Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas que incluyen también a otros funcionarios cuyas identidades no han sido reveladas para establecer si incurrieron en una falta disciplinaria y, de ser así, establecer cómo, cuándo, dónde y en qué circunstancias. En las últimas horas, el propio comandante del Ejército desestimó las denuncias de la Agencia Internacional de Noticias AP en el sentido de que durante 2005 habría hecho pagos a falsos informantes y que ese dinero terminó en las cuentas de un soldado condenado por falsos positivos. El general aseguró que para la época, cuando hacía parte de la 10ª Brigada, desempeñaba labores administrativas y no operacionales en su calidad de jefe del Estado Mayor de esa guarnición militar. Precisamente hace pocos minutos el comandante del Ejército Nacional, general Nicasio Martínez Espinel, reaccionó a la indagación que le abrió la Procuraduría General. A través de su cuenta en Twitter, el alto oficial expresó, abro comillas, estaré presto a contribuir con transparencia y con la tranquilidad de haber obrado siempre en el marco de la ley. Nuestro ejército y su comandante se rigen por los estándares de respeto y protección del orden constitucional, cierro comillas. Martínez Espinel está al frente del Ejército Nacional desde el pasado 10 de diciembre de 2018. Y el gobierno, entre tanto, salió en la defensa de la recién creada Comisión para la Excelencia Militar, que revisará que los protocolos de la fuerza pública cumplan con estándares internacionales de derechos humanos. Queremos que el país piense en grande, por Dios, que no nos dejemos atrapar por los temas difíciles de la coyuntura. La coyuntura hay que solucionarla y tenemos que ser capaces nosotros de demostrar que cada vez hay más voluntad de tener un Estado totalmente legítimo, un Estado que sea eficiente, que sea transparente. Bueno, Mauricio, seguimos con los ecos, como ya lo decíamos, de este tema de las denuncias que dio a conocer el New York Times. Y bueno, aquí lo que tenemos ahora es una indagación preliminar para el general Nicasio Martínez por parte de la Procuraduría. Punto número 1, ¿eso qué significa? Y punto número 2, ¿cómo se conjuga esa acción de la Procuraduría o cómo se llegaría a conjugar con esa comisión propuesta por el presidente Duque para evaluar la excelencia militar, las acciones militares, que ya vean ustedes, dice la vicepresidenta, pues a ella le parece que por ahí es? Paula, usted menciona que el origen de todo esto es el informe que publicó un periodista del New York Times. Esa en realidad fue la punta del iceberg que hizo que la opinión pública se diera cuenta de un proceso que ha tenido distintos protagonistas y que viene de tiempo atrás. En concreto, el 27 de febrero pasado, es decir, ya hace bastantes semanas, Human Rights Watch sacó un anuncio o un informe en el que señalaba, por una parte, que el general Nicasio Martínez, comandante general del Ejército, estaría involucrado en el año 2005 en el pago de una suma, de unos fondos reservados, para pagarle a un informante en una acción que terminó con, hipotéticamente todo esto, supuestamente todo esto, con la muerte de 2 personas vinculadas a un proceso que estaría vinculado por falsos positivos, todo eso en 2005. Human Rights Watch saca eso y dice al gobierno del presidente Duque, por favor no vaya a promover a este general ni a otros generales que puedan estar vinculados con casos de falsos positivos. Eso pasó más o menos por debajo de los radares de la opinión pública, de los radares del debate público nacional. Sin embargo, en los últimos 15 días eso ha evolucionado de manera dramática. Primero, 3 congresistas demócratas terminan suscribiendo más o menos la misma hipótesis y pidiéndole al gobierno de Colombia que no vaya a promover generales que estén vinculados con, o por lo menos sospechados, o en sospecha, bajo sospecha, perdón, de haber intervenido en casos de falsos positivos. Eso por parte de los 3 congresistas. Después, eso fue más o menos el 15 de mayo, 2 o 3 días después sale el informe del New York Times que desarrolla para el grueso del público ya cuáles podrían ser las evidencias. Paula mencionaba en
una de las notas aquella planilla famosa de comienzos de este año en que el general Nicasio Martínez, ya no la nota del 2005 y ya no la noticia del 2005, sino que repartió una planilla entre distintos generales diciéndoles sus metas de este año tienen que exceder las del año anterior en X, Y, Z, y dentro de esas metas estaba el conteo de víctimas fatales, aparte de apresamientos, etcétera, etcétera, pero también el conteo de víctimas fatales, y ahí sí fue Troya, se conoció públicamente, lo cubrimos en este noticiero, todos los medios de comunicación y los distintos opinadores terminaron refiriéndose a ese caso. El gobierno se puso a la defensiva, diciendo lo que dice el New York Times no es cierto y ahí hay imprecisiones y no se citó adecuadamente al general Nicasio Martínez, pero vienen unas secuelas adicionales. El Washington Post entra también a terciar en la polémica, entra a terciar, como lo decía Mario en la nota, la agencia AP también diciendo lo que dijo originalmente Human Rights Watch sobre el 2005, existe el documento de la firma de la plata que pagó el general Nicasio Martínez, todo esto son fuentes de diversa índole y el caso se pone de tal punto que, aunque el gobierno dice lo que dijo el New York Times y por lo tanto sus antecedentes son falsos, el gobierno toma dos medidas. La primera de ellas ordena muy rápidamente, la semana pasada, y lo registramos en este noticiero, ordena que se retire esa famosa planilla en la que el conteo de víctimas fatales es uno de los indicadores, o habría sido uno de los indicadores, bajo el cual medían los resultados de distintos generales del ejército, de las fuerzas militares, y por lo tanto ese elemento que podía ser indicio de que podrían regresar los falsos positivos queda retirado. Pero por otra parte, el gobierno muy rápidamente al final de la semana pasada nombra esta comisión de 3 personas por encima de cualquier debate de polarización o lo que ustedes quieran, 3 personas íntegras, 2 de ellos exmagistrados, uno de ellos exfiscal general de la Nación, y les dicen, revisen todos los procedimientos de las fuerzas militares, por favor, vean que no tengan ningún indicio, ni ninguna sombra, ni ninguna huella de falso positivo o de algo que pueda estimular falsos positivos, y pídanos o díganos sus recomendaciones para hacer los ajustes y modificaciones. Ese es más o menos el estado de la situación cuando entra Procuraduría con la noticia del día de hoy. Abre indagación preliminar, una indagación tendiente, a ver si hubo conductas que justifiquen todo este debate, si esas conductas constituyen falta disciplinaria, porque la Procuraduría tiene el ámbito de las faltas disciplinarias, y quiénes las habrían cometido y en qué circunstancias. Esa decisión de la Procuraduría, por supuesto que es importante, pero la más importante es la decisión política del gobierno, que creo yo que al retirar esa planilla y al nombrar esta comisión, trató de blindar la discusión. Ahora viene que una visita del canciller al New York Times y van a salir y todo el mundo con los micrófonos, ¿qué le dijo el New York Times? Esa discusión creo que no es tan relevante como que el gobierno ya haya hecho un reconocimiento de que si algo pasó, es algo que debe ser revisado, es algo que debe ser corregido. Y si prospera el caso de la Procuraduría contra el general Nicasio, diciendo allí hubo unas fallas disciplinarias, también eso termine siendo un mecanismo mediante el cual la institucionalidad misma se encarga de corregir errores. Si la institucionalidad termina fallando y evidentemente la opinión pública detecta que hubo errores, sería una verdadera lástima. Por el crimen del periodista Guillermo Cano Izaza, la Fiscalía dictó una nueva medida de aseguramiento en contra de John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, exintegrante del cartel de Medellín y brazo armado del narcotraficante Pablo Escobar. Ante la presencia de nuevos testimonios y otra evidencia recopilada por la Fiscalía, se definió la situación jurídica de John Jairo Velázquez Vázquez, más conocido como Popeye, y de Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, alias Maxwell, investigados por el homicidio del periodista Guillermo Cano Izaza, ocurrido el 17 de diciembre de 1986. De acuerdo con los elementos materiales, los hoy procesados hicieron parte del denominado brazo armado de la estructura de Pablo Escobar y al parecer tuvieron conocimiento y habrían incidido en la planeación del atentado contra el entonces director del diario El Espectador. Sobre alias Popeye hay indicios que darían cuenta de su participación en una reunión en la que los cabecillas del cartel de Medellín, entre ellos Pablo Escobar, concertaron atentar contra Guillermo Cano Izaza por sus publicaciones contra la organización narcotraficante y definieron la forma de quiénes y cómo ejecutarían el crimen. Rodrigo Londoño Timochenko aseguró que la gran mayoría de los excombatientes sigue comprometido con la paz y que todos lo respaldan como líder natural del partido. El excomandante de las FARC aseguró que Iván Márquez, Romaña y El Paisa deben asumir las consecuencias de no presentarse ante la JEP. El paso a algunos sectores de su propio partido que aseguran que su legitimidad está en entredicho y que hoy no goza del respaldo de los excombatientes en los espacios de reconciliación. Ayer tuvimos una reunión de la dirección del CPN y en esa reunión
Pues hay que ser sincero, tuve el 99% de respaldo frente a la carta que hice pública que día y debe estar por salir un pronunciamiento de la dirección en ese sentido. Afirmó que está seguro del respaldo de quienes quieren que siga conduciendo el partido hacia la consolidación de la implementación del acuerdo de paz y que no renunciará a esa responsabilidad. Como dijo Samper, ahí está y ahí se queda usted en las FARC. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Por tercera vez, Iván Márquez dejó esperando a los magistrados de la JEP para rendir su versión por el caso de los secuestros. Consultado por esa ausencia, la del Paisa y la de Romaña, quienes tampoco cumplieron, el presidente de la FARC fue contundente. ¿Qué le hacemos? El que se quedó, pues se quedó, y los que vamos para adelante, convencidos que nos están acompañando las grandes mayorías y que esto es lo que requiere Colombia. Timochenko le solicitó a la JEP que algunos integrantes del partido que no han podido entregar sus versiones por diferentes motivos puedan rendirlas en videoconferencias. El gobierno respondió a la carta enviada desde la clandestinidad por el Paisa, Iván Márquez y Romaña, quienes, por cierto, incumplieron la citación que tenían ante la JEP. Márquez, Romaña y el Paisa siguen sin presentarse ante la JEP y en vez de eso publicaron en redes esta carta elogiando al excomandante guerrillero Iván Marulanda Vélez, al extraditado Simón Trinidad y al investigado por narcotráfico Jesús Santrich. En el documento no justifican su ausencia, pero aluden a supuestos incumplimientos del gobierno. Pero una vez firmado el acuerdo de paz de La Habana, la atmósfera de Colombia se cargó de convulsiones y catástrofes. Una larga hilera de muertos, de líderes y excombatientes guerrilleros asesinados, de incumplimientos y perfidias del Estado. El gobierno refutó. Los que traicionaron el proceso fueron ellos. Ellos tienen una responsabilidad, ellos tienen responsabilidades individuales, deberían estar compareciendo ante sus víctimas, deberían estar compareciendo a dar la verdad. Incluso Romaña, el Paisa e Iván Márquez hicieron mención a la editorial del diario estadounidense New York Times en contra del gobierno. Sigue siendo una absoluta mentira que ellos puedan excusar su inasistencia y no estar dentro del proceso de reincorporación en un presunto incumplimiento de parte del Estado colombiano. Es por eso que aunque el gobierno dice ser respetuoso de las decisiones judiciales, cree que debe haber sanciones más fuertes. Están dadas las condiciones para que salgan de la jurisdicción y no simplemente que les activen la orden de captura. Bueno, y a propósito del tema paz, serán trasladados 11 de los 24 espacios de capacitación y reincorporación, debido a que una vez finalice esta figura jurídica no es recomendable que los exguerrilleros sigan allí, incluso por seguridad. El consejero para la estabilización confirmó que está hablando con los exguerrilleros para poder trasladar estos 11 espacios en agosto. Las consideraciones que hemos tenido son temas de seguridad, temas legales, la facilidad que tengamos de poder incorporarlos dentro del ordenamiento territorial del municipio de donde se trate. Si es difícil o muy difícil o imposible que lleguemos con la provisión de servicios de agua, acueducto, alcantarillado. Según el funcionario, seguirán los compromisos del gobierno para garantizar que estos excombatientes vuelvan a la vida civil. El gobierno ya tiene previstos los lotes, los terrenos a los cuales les sugeriríamos que se desplacen y obviamente vamos a mantener los pagos de arrendamientos, todos los demás soportes en los que son temporales. Las recomendaciones incluso pasan por condiciones de seguridad en algunos espacios ubicados en Nariño, Cauca y Antioquia. El Tribunal Superior de Bogotá negó la inasistencia de libertad que presentó la defensa de Jesús Santrich. En el fallo se advierte que no se violó ningún derecho del ex líder guerrillero tras ser recapturado. La decisión del magistrado Dagoberto Hernández del Tribunal Superior de Bogotá fue negar el recurso de insistencia del habeas corpus, en el que la defensa de Santrich solicitaba se le dejara en libertad como ya había sido ordenado anteriormente. De acuerdo con el fallo del magistrado, tal solicitud no puede ser concedida, pues en la actualidad Santrich enfrenta un proceso penal en la instancia ordinaria ante un juez de control de garantías que en su momento deberá definir si envía o no a Santrich a una cárcel. La legalidad de la captura que mantiene a Seuxis Pausias Hernández Solarte restringido en su derecho de locomoción debe discutirse al interior del proceso penal, donde pueden desplegar a plenitud el ejercicio del derecho a la defensa y el debido proceso. Los abogados del exguerrillero procesado por narcotráfico señalaron que la recaptura es ilegal y violatoria de los derechos que ya le habían sido amparados por el habeas corpus. Argumento también rechazado por el magistrado, señalando que la nueva orden de captura fue previa a el habeas corpus. Se solicitó previamente al fallo de habeas corpus, es decir, mucho antes de saberse de su prosperidad,
por lo cual no puede afirmarse que tenía por fin torpedear lo resuelto. En los próximos días la Corte Suprema debe definir qué instancia tiene la competencia para adelantar el juzgamiento de Seuxis Pausias Hernández. El presidente Duque culminó su visita en Perú. La crisis migratoria venezolana y también la lucha contra el narcotráfico en la selva amazónica fueron algunos de los puntos de encuentro entre ambas naciones. Tanto el presidente Duque como su homólogo Martín Vizcarra manifestaron en su reunión bilateral y en el encuentro de los países andinos, entre ellos Bolivia, que los efectos de la crisis migratoria venezolana son insostenibles. En el contexto internacional no se ha ponderado el efecto real de la migración venezolana que recibe Colombia y que recibe Perú, como también los otros países de la región. Ambos coincidieron en el impacto que esto ha traído a sus países como receptores y en la necesidad de una salida pronta al éxodo de venezolanos. Hemos sido claros, además, que Colombia y Perú están enfrentando la peor crisis migratoria que haya vivido América Latina en su historia reciente. El presidente Duque hizo referencia al trabajo que ha hecho el Grupo de Lima, integrado por 13 países de la región. Sabemos que si no hay una recuperación institucional de Venezuela y no hay una transición que empiece por la salida del dictador, será muy difícil que este fenómeno no se siga incrementando. Luis Almagro, secretario general de la OEA, y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, confirmaron que ya están listos los preparativos para que Medellín sea sede del 26 al 28 de junio de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Durante su visita, Luis Almagro montó en metro, en tranvía y se reunió con varias familias de migrantes venezolanos, ya que este año el tema central de la asamblea será la crisis del país vecino. Una crisis que provoca una migración de 4 millones de personas, hoy la segunda más grande del mundo luego de la crisis siria. Almagro también destacó el apoyo de Medellín a la crisis migratoria venezolana. Que hoy tenemos en Medellín aproximadamente 70.000 venezolanos registrados en nuestra ciudad. En Antioquia hay registrados alrededor de 90.000 y lo más importante para nosotros ha sido dar todas las coberturas sociales y jamás estigmatizar. Otro tema importante de la agenda será el de Nicaragua. El gobierno asumió una responsabilidad de 90 días liberar todos los presos políticos. Para el momento de la asamblea, esa responsabilidad tiene que estar alcanzada. Almagro dijo que los asistentes a la asamblea se llevarán de Medellín su dinamismo y la capacidad que ha tenido la ciudad de dejar atrás los periodos más oscuros. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, será el principal invitado mañana durante la segunda jornada del EXMA 2019, evento que se realiza aquí en Bogotá. A las 4:45 de la tarde, el expresidente Barack Obama subirá al escenario del Expo Marketing 2019. Su conferencia de 55 minutos se llama Una conversación con Obama y girará sobre su experiencia como mandatario, el poder del marketing, innovación, emprendimiento y la influencia positiva de los líderes más relevantes del mundo. En el primer día del evento, el alcalde Enrique Peñalosa habló sobre felicidad, igualdad y espacio público. Se preguntarán algunos cómo es que invitan a hablar a un evento de mercadeo a Enrique Peñalosa, que tiene 10% de popularidad en las encuestas. Pero algunas cosas que tienen que ver más bien con sacar adelante proyectos en medio de dificultades, tal vez hay algo que decir. Mañana también intervendrán Carlos Vives, Daniel Javif, motivador mexicano, Martín de Francisco y Santiago Maure de la Teleletal. El presidente Duque sancionó la ley del Plan Nacional de Desarrollo que estableció las tarifas de energía para los estratos 4, 5 y 6, las cuales van a subir 4 pesos por kilovatio. En los artículos 316 y 317 del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta de navegabilidad para los gastos del Estado, se ha determinado que a partir del mes de junio las tarifas de energía subirán como medida de salvamento financiero a Electricaribe, donde hay más de 2.661.000 clientes. El estrato 1, por ejemplo, tiene 46.44%, el estrato 2 son 22.42%. El estrato 3 el 9.15%, es decir, el 88.29% en la región Caribe no tiene por qué pagar la sobretasa. La sobretasa es de 4 pesos por kilovatio y lo asumirán los estratos 4, 5 y 6 en todo el país. Eso significa que para el estrato 4 el incremento solamente es de 1.420 pesos por mes, en el estrato 5 de 1.632 y en el estrato 6 de 2.224.
El representante de la Cámara por el Atlántico dijo a Red Más Noticias que lo que se busca recaudar servirá para garantizar la prestación del servicio de energía. Esa sobretasa en la región Caribe y en el resto del país permitirá que el fondo empresarial tenga los recursos suficientes para atender no a Electricaribe, sino a todas las empresas de servicios públicos en materia de energía que en cualquier momento pudieran tener la situación de Electricaribe, que ojalá no ocurra. Ahora se espera que la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios expida el decreto para reglamentar este nuevo cobro. Bueno, hagamos cuentas, Mauricio, ayúdenos por favor usted en esta tarea para saber quiénes van a ser los más golpeados por cuenta de este aumento de las tarifas de energía que contempla el Plan Nacional de Desarrollo. Y lo otro... En el estrato 4, no sé qué dice cuánto, en el estrato 5, ahorita un poco menos cantado para que lo entendamos mejor. Y lo otro es una pregunta que le voy a hacer, que le traslado del sentir de la gente pensando con el deseo. ¿Qué tanto este cobro podría caerse en ese examen del Plan Nacional de Desarrollo que tiene que hacer la Corte Constitucional, porque ahí lo van a peluquear? No me deje olvidar ese puntico, bueno, no me lo deje olvidar, no por lo favor, olvidar. porque es que me va a meter con el estrato 4, el estrato 5, por favor. Y no me deje olvidar el tema de la Corte Constitucional. Recordemos los antecedentes, hace más o menos 2 años el gobierno intervino a Electricaribe, que le proporciona energía más o menos al 25% del mercado colombiano, que es el mercado de la costa atlántica. Le intervino por mal servicio. El mal servicio provenía de la falta de inversión para atender el servicio. Se calcula que en los próximos 10 años se le deben meter 7 billones de pesos de inversión a Electricaribe. Y resulta que los españoles que estaban a cargo de la empresa no le habían hecho inversiones. Los españoles decían, es que aquí en la costa la gente no paga, entonces no tenemos con qué hacer la inversión, y la inversión, el que no hubiera inversión traía mal servicio y la gente no pagaba. Esa especie de círculo vicioso que algunos dicen, nada de círculo vicioso, eso era pura corrupción y los españoles se robaron una plata, etcétera, etcétera. Esa discusión está abierta y en medio de eso el gobierno de repente interviene Electricaribe y dice, ajá, ¿y yo qué hago ahorita para atender a 2,5 millones de usuarios, a más o menos el 25% del mercado nacional? Termina diciendo, la única manera de sacar adelante esto es limpiar la empresa y ofrecer ese mercado libre de pasivos y libre de cargas a posibles interesados. ¿Qué es limpiar la empresa? Es que el Estado asuma 1,2 billones de pesos de pasivo pensional de Electricaribe, que el Estado asuma alrededor de 2 billones de pesos, un poquito más, de pasivos financieros de Electricaribe. Ya llevamos 3,2 o 3,5 billones de pesos asumidos por el Estado para limpiar una empresa que quede más o menos livianita y ofrecerle ese mercado a distintos interesados del sector privado y que de ahí arranque cuenta nueva. Sin embargo, esa cantidad de plata que cuesta al Estado el financiar Electricaribe y el asumir esas cargas, que después se decidirá si fue corrupción o no, los procesos judiciales adelantarán y se verá si la nación puede recuperar parte de esa plata o no, pero esa plata tiene que salir de algún lado, así como el funcionamiento de Electricaribe, mientras se termina otorgando a un privado. Es ahí donde surge esta iniciativa dentro del plan de desarrollo. 4 pesos por kilovatio hora. Para ustedes y para mí eso es chino, un peso por kilovatio hora, ¿cómo es la cosa? Oímos la explicación del representante del congresista Lorduy, algunos la habrán entendido, otros se habrán quedado con la musiquita, pero agarremos los 4 pesos por kilovatio hora. 4 pesos por kilovatio hora para un hogar promedio que consuma más o menos bastante, que consume unos 250 kilovatios hora al mes, es 4 pesos multiplicado por 250 o por 300 más o menos. De ahí viene o los 1.000 pesos, o los 1.600 pesos, o los 2.000 pesos a los que se refería el congresista Lorduy. Es decir, dependiendo del consumo que ustedes, familias de estratos 4, 5 y 6, tengan en sus casas, ahorita en los comerciales pueden ir y revisar su cuenta a ver cuánto es que consumen en kilovatios hora al mes, multipliquen ese consumo de kilovatios hora por 4 pesos y ese va a ser el gasto adicional que tendrán que pagar. Se calcula que va entre 1.000 pesos y 2.000 pesos al mes. Todo eso significa para el erario público unos 180.000 millones de pesos en un año. Y eso entra a tapar ese hueco. Paula pregunta, bueno, hay una pregunta de por medio y es, ¿eso justo o no? Habrá quienes dicen, pues claro, porque es que si se cae la cuarta parte del mercado nacional, se cae todo el mercado nacional, el gobierno no lo puede regular, todos tenemos que ser solidarios. Hay otros que dicen, pero es que el resto del país tiene que ayudar. La gente dice, hay solidaridad de por medio y el resto del país le tiene que ayudar a la costa porque todos somos un sistema interconectado, etcétera, etcétera. Esa es una discusión
que ustedes con su sano criterio sabrán para dónde se termina definiendo. Pero Paula preguntaba algo de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, en una decisión de la semana pasada, ha ratificado jurisprudencia nueva que dice, usted le puede colgar al plan de desarrollo 500 artículos nuevos. En este caso le colgaron más de 300 artículos nuevos. Todos los que no tengan que ver con una estrategia de desarrollo del gobierno para los próximos 4 años se van a caer y los va a terminar tumbando la Corte Constitucional. Queda de por medio si la Corte decide que meter una plata para salvar a Electricaribe, que terminó generando un gran vacío financiero por cuenta de o malos manejos o corrupción, nos corresponde pagarlo a todos los colombianos. Y si eso tiene algo que ver o no con el plan de desarrollo, muy probablemente un magistrado juicioso de la Corte Constitucional, un conjunto de magistrados juiciosos terminen diciendo, no, eso me suena más a una bolita de Navidad que le colgaron a este árbol que a algo que tenga que ver con el plan de desarrollo. Vamos a ver. El fiscal general encargado Fabio Spitia reveló que la colaboración de Luis Gustavo Moreno con Colombia por hechos de corrupción se pondrá en marcha en cualquier momento. De acuerdo con el fiscal general encargado Fabio Spitia, ya está todo listo para que el ex fiscal anticorrupción extraditado por el cartel de la toga prenda el ventilador en Colombia. Inmediatamente estamos coordinando ya fechas con el gobierno de los Estados Unidos, que se ha mostrado muy presto a esta colaboración. Las declaraciones iniciarían en los próximos días, luego de que a la Corte se remitiera el expediente que estaba en poder de la Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación ha abierto 41 noticias criminales que han llevado a una sentencia condenatoria, 2 procesos ya en juicio, 3 en audiencias preparatorias de juicio, 1 con audiencia de formulación de acusación y 7 archivos. Por los mismos hechos, la Fiscalía está retomando el proceso de colaboración con Leonardo Luis Pinilla, ex socio de Luis Gustavo Moreno. La preocupación de un padre de familia por el consumo de drogas de su hijo llevó a las autoridades en Bogotá a desarticular una estructura dedicada a comercializar estupefacientes alrededor de las principales universidades de la capital. La corazonada de un papá fue clave para que la SIJIN de la policía capturara, tras 6 meses de investigación, a los 10 integrantes de Los Químicos. A través de una denuncia ciudadana de un padre de familia preocupado por su hijo, por el consumo que estaba teniendo en la universidad, que ha sido un resultado contundente, 5.000 dosis entre marihuana, cocaína, 2CB, incautadas en más de 11 allanamientos. Los jóvenes de entre 22 y 25 años se ponían cita con sus compradores en los alrededores de varias universidades del centro y de Chapinero. Estaban dedicados al tráfico local de estupefacientes y desde luego algunas acciones que se desarrollaron en materia investigativa, como fue un agente encubierto. Los Químicos eran expertos en comercializar la marihuana wax, que se consume especialmente en vapeadores y cigarrillos electrónicos para no levantar sospecha. Esta sustancia no tiene olor y básicamente lo que utilizaban a la final queda una estructura como una melcocha y esta pues prácticamente lo único que tenían que hacer era derretirla y ese humo prácticamente era el que lo utilizaban para inhalar. A los capturados se les concedió el beneficio de prisión domiciliaria. Es una decisión del juez, pero en este momento está siendo apelada por nuestra Fiscalía Seccional. Se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. La Personería de Bogotá le abrió una investigación disciplinaria a la Secretaría de Salud tras denuncias que señalan que médicos generales estarían realizando consultas de especialistas. Así lo denunció la propia personera Carmen Castañeda, quien precisó que en este tipo de consultas el especialista no atiende, revisa ni diagnostica al paciente, sino que actúan, según la Procuraduría, como supervisor, contrariando la normatividad nacional. Según el ente de control, esta práctica se estaría realizando en las subsedes y subredes del occidente y norte, poniendo en riesgo la vida de miles de personas. La nueva flota de Transmilenio que entrará a operar en los próximos días fue presentada en Pereira. Los articulados serán a gas y su diseño interior tiene cambios considerables. En Pereira es construida la nueva flotilla de buses articulados de Transmilenio que entrarán a reemplazar más de 1.400 vehículos. 140 de estos buses iniciarán operaciones el próximo 16 de junio. Son buses más limpios porque vamos a reemplazar tecnologías Euro 2 y Euro 3 por tecnologías Euro 5 y Euro 6. Hoy en día el sistema troncal en Transmilenio aporta el 1.8% de los gases contaminantes, eso lo vamos a reducir al 0.4%.
Los articulados y biarticulados tienen características especiales, con cámaras de seguridad dispuestas a lo largo del vehículo. La posición de las sillas es diferente, buscando la seguridad de los pasajeros. Habrá espacio para ubicar los perros lazarillos. Al ser en su gran mayoría de la tipología biarticulada, nos permiten contar con 163.000 espacios adicionales. La mitad de la flota de buses articulados funcionará con gas natural vehicular, que emiten casi un 100% menos de partículas al ambiente que los buses con sistema diésel. El gas es ambientalmente favorable, reduce casi en un 100% la emisión de material particulado fino, que es el que afecta la calidad del aire en las ciudades, y adicionalmente es competitivo económicamente. Transmilenio anunció nuevos proyectos como la Avenida 68, la troncal Avenida Ciudad de Cali y la extensión de la Caracas. Y en Cali ocurrió un insólito caso. Oigan esto, un joven estuvo a punto de perder un brazo al meterlo en hielo y sal, todo por una apuesta con sus amigos. Harold celebraba su cumpleaños número 22 con amigos y de repente una propuesta. 1 millón de pesos se ganaba quien durara más con el brazo metido en hielo y sal. Y ganó el dinero, pero casi pierde su extremidad superior al resultar con graves quemaduras. Llega con quemadura grado 2 de la mano y el antebrazo, del 9% del área corporal. Está en manejo multidisciplinario por el equipo de unidad de quemados. En el HV descartan la amputación del brazo izquierdo. Por ahora está en manejo especial esperando la evolución tras las primeras curaciones. La quemadura no llegó hasta huesos, se ocupó el tejido celular subcutáneo, como puede una quemadura grado 2. Aunque es la primera vez que el HV atiende un caso de estos, las autoridades piden precaución frente a estos retos, pues muchos incitan a la violencia o a autolesionarse y los daños en muchos casos pueden ser irreversibles. Buenas noches y comenzamos con los deportes. Queiroz ya tiene a su 10 en Bogotá. James Rodríguez llegó hoy a la capital, donde tendrá un breve descanso primero para después integrarse a la selección. Hoy lo acompañamos en un acto de su fundación por la lucha contra el cáncer infantil. James se vistió de héroe por los niños con cáncer. El 10 de la selección lanzó un videojuego que al descargarlo se contribuye económicamente a una campaña en favor de los pequeños que padecen dicha enfermedad. Gente también que tiene todo y por una gripa o por algo pequeño estamos tristes, ¿no? Y miren estos aquí niños riéndose. Eso es algo lindo, ¿no? A comprar pues, qué amarrados. James compartió con el público, pero no se refirió a temas de selección ni su futuro con el Bayern Múnich, equipo que no lo comprará para revenderlo. Definitivamente nos reuniremos la próxima semana para decidir el procedimiento. Tenemos que poner las opciones encima de la mesa. Después decidiremos juntos cómo manejar la situación, que todavía tiene signos de interrogación hasta que sea de exclamación. ¿Piensan comprarlo para venderlo a otro equipo? No, ese no es el estilo del Bayern. No queremos hacer ningún tráfico de seres humanos. El volante cucuteño se unirá a los trabajos del técnico Carlos Queiroz en las próximas horas, con miras a la Copa América, donde también querrá convertirse en héroe nacional. Y arrancamos semana programándolos con lo que sucede en materia cultural, porque la danza contemporánea se toma la capital con el Histeria Fest. Desde hoy hasta el 1 de junio, los bogotanos podrán disfrutar del Festival de Danza Contemporánea, un evento que busca reconocer el liderazgo de la mujer en las artes escénicas. Son pocos los espacios, primero para la danza contemporánea en el país y segundo, para la mujer creadora en este sentido. Este festival ofrecerá talleres en relación a obras artísticas y entrenamiento corporal. También responderá la pregunta ¿qué es ser profesional en danza? Es un sinfín de experiencias y de emociones y de pensamientos. Así define la danza Sheila Yurivilka, una mujer que está convencida que Histeria Fest servirá de vitrina para resaltar la práctica artística en las mujeres. Y este 6 de junio se estrena en cine Ganges. Es un documental sobre el río más reverenciado y uno de los más amenazados por la crisis ambiental del planeta. El legendario río Ganges inspiró a un grupo de cineastas colombianos, encabezado por el director Roberto Restrepo. Juntos recorrieron desde la cordillera del Himalaya hasta su desembocadura en el manglar más grande del mundo, Sundarbans.
Ganges, un viaje por los sentidos del agua. Es un documental que comparte la historia del río, que lo significa todo para la civilización más antigua del planeta y es ejemplo de la gravedad de los efectos del cambio climático. Significa su sustento porque 1.000 millones de personas dependen del río en términos materiales, es decir, provee el alimento a 1.000 millones de personas, es como la llanura más fértil de la India, entonces es todo, o sea, sin Ganges no se puede pensar la India. A pesar de su importancia, este río está sentenciado a desaparecer por el derretimiento de los glaciares que lo alimentan y según pronósticos, esto podría ocurrir en menos de 100 años. En 8 años ya podemos empezar a enfrentar crisis de abastecimiento de agua, o sea, no es un problema de la India, es un problema mundial. Y las causas son las mismas y nosotros tenemos mucho más en común con India de lo que creemos. El río Ganges es un reflejo aumentado de lo que pasa en el resto del planeta a través de una mezcla entre crudas realidades con belleza extrema, espiritualidad y algunas propuestas para enfrentar el cambio climático global. Una producción 100% colombiana. Y el tema de entretenimiento en redes del que no podemos ser indiferentes. Daniela Ospina se unió a una de sus campañas publicitarias de la Selección Colombia a través de sus historias en Instagram. Nombró a varios jugadores que para ella son importantes dentro de la Selección Colombia, solo que dejó a alguien muy importante por fuera, su exnovio y el padre de su hija, James Rodríguez. Hola, y quería contarles que me encantó la nueva campaña de Colombiana, no sé si ya la vieron, lo nuestro nos hace latir, y hoy me quiero unir porque para nadie es un secreto que me encanta el fútbol y hace latir mi corazón, porque cómo no recordar las tajadas de mi hermano, los goles del Tigre Falcao y al legendario Pibe Valderrama. Por eso y muchas cosas más me siento orgullosa de ser colombiana. Y a ustedes, ¿qué les hace latir el corazón? Y en la otra escena, Shannon de Lima de James. Si hubiera mencionado a James, aquí estaríamos registrando la nota diciendo, ¿será que le está caminando de nuevo? ¿Será que le está dando señales para volver? ¿Será un nuevo romance que viene en camino? Entonces, malos y bogas, palo porque bogas y palo porque no bogas. No, miren, entonces... yo estoy con Daniela. Si mi ex esposo está saliendo con Shannon de Lima, que es la mujer más bonita que yo he visto en mi vida, yo tampoco lo menciono. ¿Para nada? De puro ofendida. Pues así, ¿cómo va a salir con una mujer tan linda? Me muero la envidia. ¿Por qué no decir los que recuerdo? Falcao, el Pibe, los que no recuerdo, James, ¿no? Los que ya no quiero. Sí, hubiera evidenciado. Pero Muy bueno, diciente, muy diciente. Oye, sí. Hay silencios que lo dicen todo, ¿no? Bueno, muy bien, y como ya les adelantábamos al comienzo de esta emisión, quien hasta ahora sigue siendo y lo continuará siendo por un tiempo más, Juan Lozano, director de Red Más Noticias, pasará ahora a ser el director de los informativos del canal RCN. Por eso hoy también con mucha alegría les anunciamos que Claro Colombia anunció hoy el nombramiento de Giovanni Celis como nuevo director de Red Más Noticias, nuestro compañero de esta mesa de trabajo. A través de este comunicado, Claro Colombia formalizó el nombramiento de quien hasta hoy se viene desempeñando como editor general de Red Más Noticias. Giovanni Celis Sarmiento ha estado desde el día 1 de la creación de nuestro formato y hace parte también del equipo de presentadores de la emisión central. Se trata de un curtido periodista que pasó por los noticieros En Vivo 930, CMI, TV Hoy y Noticiero Nacional, y que también tiene un vasto recorrido por el sector público, en el que ocupó, entre otros cargos, el de secretario de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, director de comunicaciones del Departamento Nacional de Planeación y el de subsecretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República. Giovanni Celis es comunicador social y magíster en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana y recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 2016 en la categoría de Mejor Cubrimiento de Noticia en Televisión. Bueno, pues Giovanni, que sea el momento para decirle de parte de todo el equipo que está delante de cámaras, el que está detrás, felicitaciones. Nosotros, que lo hemos visto a usted crecer con este proyecto y también que hemos seguido desde antes su carrera periodística, sabemos que se lo merece. ¿Está feliz? Sí, muy feliz, Paula. Muchas gracias a Dios, a mi familia, al equipo, a Claro Colombia y sobre todo a este equipo de periodistas que son los que han hecho que esto se pueda hacer, porque este noticiero está hecho de muchas cosas, tiene una promesa de valor diferente, seguiremos trabajando en ello, seguiremos siendo lo que hemos venido siendo, un noticiero diferente, equilibrado, además con sangre joven, que quiere hacer cosas nuevas, que quiere hacer las cosas bien y que quiere informarlos a ustedes muy bien y darles las herramientas para que se formen sus opiniones, sin sesgos, sin desequilibrios.
Acuérdense que conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. Y aquí vamos a seguir en esa tarea. Y gracias a usted, Paula, a Mauro, a Carlitos, a Paola, que siempre han apoyado esta carrera. A los que no están, Juan Pablo, Natalia, Camila, Sandra, todos los que estuvieron por este set y que hicieron parte de esta historia. A ellos muchas gracias. Y a todos los periodistas, camarógrafos, los que están detrás allá en el máster, a Diego, a Jorge, Gladys, a Gabriel de las Casas, a Juan Lozano, que nos ha dado esta oportunidad enorme, a Gallito y a todo el equipo de periodistas, que son ellos los que han hecho que este noticiero sea grande. Nosotros, simples soldados, y a seguir trabajando muy duro. Paula, a tener presente, y Giovanni, compañeros, que Juan Lozano nos acompaña hasta final, prácticamente el final de la tercera semana de junio. Por supuesto, un gran amigo, un colega inmejorable, una persona que ha sabido guiarnos, que ha sabido mostrarnos nuevos rumbos y nuevos destinos, y por lo tanto, pues los mejores deseos. Ya habrá tiempo de despedirnos, de traerle torta, todo lo que le gusta a él, los pitos y lo demás, para decirle en su momento que tiene por delante un reto muy importante y que le deseamos mucha suerte. Lo mismo, Giovanni, por supuesto, porque es que usted, como decía Paula dijo dos cosas. Ha crecido con nosotros y también antes de eso había tenido una inmensa trayectoria. Recuerden ustedes, nosotros llevamos 5 años y medio más o menos al aire, debemos estar en 5 años y medio ya, 5 años y medio, y de la familia original en esta mesa hay 3 personas, por supuesto 2 colegas que queremos mucho y apreciamos mucho, Paola y Carlos, pero estas 3 personas que están en el medio de la mesa, tenemos los 5 años y medio de que ha tenido este proyecto, un proyecto que se lanzó originalmente por parte de Claro con una apuesta muy arriesgada, la que decía Giovanni, la de tener un noticiero distinto, un noticiero diferente, y creo yo que en este trayecto hemos visto no solamente las capacidades de Giovanni de plegarse a esa premisa, de buscar, de explorar, sino además de tener encima la armada del noticiero Cotidiana, por supuesto con primero Álvaro García, después con Juan dándole las directrices y dándole las distintas pautas, pero conociendo de pe a pa todo el proceso de elaboración del noticiero. Entonces, merecido, con toda la trayectoria, con todos los antecedentes y con todo el conocimiento para tener buena mar en adelante. Ojalá para bien de todos, Giovanni. Sí, para bien, seguro que va a ser para bien. Y Álvaro García, que creyó en mí desde el principio, Alvarito, gracias. Gracias, ¿Era un sueño muchas en su gracias. carrera, Giovanni? ¿Usted era un sueño enorme. en algún momento y decía, yo quiero dirigir un noticiero algún día? Sí, me lo propuse en mi vida, dije, algún día voy a dirigir un noticiero y se consiguió, pero estos no son los méritos míos, es el mérito de todo un equipo de trabajo. Gracias al presidente Carlos Centeno, a Juan Carlos Archila, a Gabriel de las Casas, a todos los que han creído en este proyecto desde el principio y pueden tener plena confianza que esto va a seguir creciendo porque a este proyecto hay que llevarlo mucho más amplio. Claro que sí, empezaremos una nueva etapa, pero siempre en la mira pensando que todo es para mejorar y seguirles entregando lo mejor a ustedes, nuestros televidentes. Llegamos así al final de esta emisión. Recuerden, mañana desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arizmendi, con Juan Lozano y con todo el equipo que hace parte de esta alianza informativa de Caracol Radio y Red Más Noticias. Que descansen, nos vemos mañana.